Ok. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Sí, Miren, doctor. el día de hoy vamos a revisar un casito muy interesante que llegó aquí a la clínica con el doctor Rudy y vamos a ir viendo pasito a pasito cada uno de los datos que se van presentando. La idea es que ustedes puedan discutir el caso o que den ideas nuevas de qué más se pudo haber hecho o cómo estuvo el manejo del paciente, para que vayan viendo ahí, Sí, ¿verdad? ¿Qué, hablando, pero qué se no puede hacer? escucha nada. ¿En qué? Aquí en el Zoom. Ah, a ver. No, no, es el que está hablando, no se escucha. Doctora, doctora Oreni, ¿no tiene Zoom? ¿No tiene pantalla o sí tiene imagen? Bueno, vamos pues. Entonces miren, ahorita en el 2025, esta pacientita es una dama, tiene 66 años de edad. Ok. No tengo datos de esta pacientita antes del 2016. La paciente se presentó a la clínica alrededor del 2016 porque tenía cataratas. A esa paciente se le operaron sus cataratas y quedó pseudoáfaca a ambos ojos. Y luego revisarle su fondo de ojo resultó que tenía daño en el nervio óptico, una excavación de 0,9 en el derecho y 0,95 en el izquierdo. De tal manera que se le dio el diagnóstico de glaucoma crónico simple avanzado ya en ambos ojos, ¿verdad? Y lo interesante es que esta pacientita, su cirugía es muy bien, ¿verdad? Mantuvo una visión de 20/20 desde ahorita que vamos a comenzar a ver lo que sería como el 2016 hasta el 2025. La paciente, interesantemente, ha tenido 20/20 siempre en su agudeza visual, eh, a- sin haber variado la vista nunca, a pesar de los tratamientos que se le tuvieron que hacer de cirugías y tratamientos láser. Entonces, por eso es que nos llamó la atención del casito, porque la vista del paciente nunca desmejoró, siempre se mantuvo en 20/20 el pacientito. Tenemos entonces la pseudoáfaca, ambos ojos, glaucoma crónico simple, excavaciones grandes y su visión excelente todo el tiempo. Ok, tenemos acá entonces uno de los OCT que se le hicieron al pacientito. Vemos aquí los diferentes cambios que hay a nivel de nervio óptico, ¿verdad? Cómo se miran ya los adelgazamientos de las fibras nerviosas en el derecho, arriba y abajo, ¿verdad? Superior e inferior. Y el ojito izquierdo, como pueden ver, está bastante dañado, ¿verdad? Acá las excavaciones nos aparecen en 0,90 y en 0,90 ambos ojitos, con adelgazamiento de las fibras nerviosas de 67 el derecho y 51 el izquierdo. ¿Ok? Entonces tenemos acá un pacientito con bastante daño, ¿verdad? Tenemos acá su campo visuales, su ojito izquierdo, que era el más dañado, desde 0,95. Tenía estos cambios ya bastante marcados, ¿verdad? Lo mismo el derecho, ya comenzaba a tener problemas. Ok, entonces tenemos acá, esta paciente viene de la clínica, creo, venía de zona 14 o referido de ahí, no tenemos ningún dato de allá. Y actual en los datos, perdón, gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos acá las diferentes fechas en las que fue evaluado el pacientito y cuáles fueron los procedimientos que se le fueron haciendo. Entonces tenemos el 22 de julio del 2016 con corrección, 20/20 de visión en ambos ojos, la presión del pacientito en 15 y 10, con un tratamiento de Convigan 2 veces al día. El 2/9 de 2016, por los cambios que había en el nervio óptico, se decidió hacer una MLT, una trabeculoplastía en ambos ojos. Y la presión llegó a 12 en el ojo derecho, en ambos ojos, perdón. La presión bajó en el derecho a 12 y el izquierdo está en 12 y tenía 10 anteriormente. Luego, el 15 de febrero de 2017, se le cambió el tratamiento a la Tonoprost, su presión en 14 el derecho y 16 el izquierdo. Bueno, entonces acá lo que quería traer a colación era algunos datos que son importantes para que ustedes se les quede, para que saquen algo positivo de esta presentación. Lo que es el ALT es la trabeculoplastía con láser argón. El láser argón usa poderes, el tamaño del spot es de 50 milimicras y tenemos acá que el láser ALT se basa en energía de onda continua que provoca un aumento térmico significativo y desnaturaliza permanentemente el tejido de la malla trabecular. Entonces existen otros dos tratamientos
es la SLT con láser. La SLT evita este problema mediante una longitud de pulso muy corta. La SLT es la trabeculoplastía láser selectiva. El SLT usa 400 milimicras de spot cuando se hace el procedimiento en la malla trabecular. Luego tenemos la MLT, que fue lo que se le hizo a este pacientito. Esta se llama láser, trabeculoplastía láser de micropulsado y esta utiliza spots de 300 milimicras y para usar el MLT se utiliza el láser Iridex IQ810. Entonces, los datos importantes que tienen que sacar de acá son estos tipos de láser, ¿verdad? La trabeculoplastía, láser con láser argón, que es el ALT, la trabeculoplastía con láser selectiva, que es el SLT, la trabeculoplastía con láser micropulsado, que es el MLT, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues tiene su característica, ¿verdad? Entonces dice el MLT, que fue el que se usó en este pacientito, utiliza una longitud de pulso mucho mayor que la SLT, pero la temperatura aumenta lentamente ya que la energía láser se administra en micro ráfagas cortas durante un periodo prolongado de milisegundos frente a nanosegundos de la SLT. Entonces el SLT pues viene siendo mucho más rápido, ¿verdad? Y el MLT usa micro ráfagas cortas por periodos de tiempo más prolongados. ¿Ok? En esta MLT se usa una potencia de 2000 miliwatts y se colocan alrededor de 50 a 70 pulsos, 180 grados de la malla trabecular. ¿Ok? Entonces, eso es el dato. Cuando ustedes estén en el láser Iridex IQ, tienen que programar todo el procedimiento, ¿verdad? Porque ahí viene el micropulsado, está marcado en la pantalla. Entonces, tienen que meterse en micropulsado, buscar qué cantidad de milisegundos van a utilizar, que los datos dicen que cada micropulso dura alrededor de 0.3 milisegundos, que eso es la activación, o sea, eso es lo que tarda el láser activo. Y luego la desactivación del láser se da en 1.7 milisegundos. Ok, es una aplicación rapidísima de láser, ¿verdad? Y lo que pasa es que es una potencia un poquito más alta, ráfagas cortas y un periodo más prolongado de exposición al láser. Entonces, eso fue lo que se le hizo a esta pacientita como primera medida. Algunos libros dicen incluso que en vez de comenzar al paciente a tratarlo con latanoprost o algún otro medicamento para bajar presión, se podría comenzar en todos los pacientes con un MLT, ¿verdad? Siempre y cuando tenga una malla trabecular amplia donde se pueda hacer el procedimiento, ¿verdad? Y comenzar el tratamiento con estos pacientes de entradita, ¿verdad? En vez de comenzar con gotas, comenzar con el MLT. Ok, esta pacientita luego vino el 15-2 del 2017 con la Tanoprost y su presión está en 14 y 16. Luego tenemos el 12-2-18, Alfagán. Puse aquí la mayor cantidad, incluso me fui saltando consultas, ¿verdad? De 2 meses, porque la paciente estuvo viniendo pues cada mes, cada 3 meses, y fui aquí escogiendo como diferentes fechas para no poner 1000 citas, sino alguna que otra, ¿verdad? Acá el paciente, la 12-2 del 18 tenía Alfagán e IMOT y las presiones en 12 y 11. En la 9-7-18 se le puso glaucotensil 2 veces al día y las presiones en 14 y 13. En 17-8 al 18, su presión entre 7 y 10 con el mismo tratamiento de glaucotensil. Con el tiempo pues fue bajando aparentemente la presión. Ok, entonces vemos acá un pacientito que se mantuvo en promedio la presión entre 15 y 7 el ojo derecho, ¿verdad? Y entre 16 y 10 el ojito izquierdo. Esos fueron aproximadamente los promedios que tuvo de presión este pacientito del 2016 al 2018. Entonces tenemos ahí varias consultas, pero am, acá tenemos pues que ya se le hizo un tratamiento con láser, ¿verdad? Y esos fueron los resultados que tuvo este pacientito con el uso del láser. Tenemos acá otro nuevo estudio que se le hizo de la 2 del 12 del 2018. Tenemos acá también adelgazamiento de las fibras nerviosas. Acá nos aparece punto 91, punto 89. Entonces, las variaciones que hay en el OCT de una fecha a otra, pues no son muy marcadas, ¿verdad?
De tal manera que podríamos pensar que la presión que se ha mantenido en este pacientito ha sido adecuada y el paciente pues no ha empeorado gran cosa, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Porque aquí pues no vemos los microcambios que se pudieran dar vasculares o esas situaciones ya por la edad del paciente, los 66 años, ¿verdad? Pero encontramos eh, aparentemente los mismos cambios. Voy a regresar para que veamos acá. Miren cómo están estos. Acá tenemos punto 90, punto 88. Y aquí tenemos punto 90, punto 21, punto 89, punto 86. O sea, varía poquito un estudio a otro, ¿verdad? Tenemos acá que el campo visual sí está teniendo cambios. ¿Ok? Veamos aquí el ojito derecho, tiene sus cambios inferiores, un escotoma grande. Y el izquierdo pues tiene bastantes cambios. Comparémoslos con el anterior. ¿Ok? Entonces el ojo izquierdo vemos como que está empeorando con el paso del tiempo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces el paciente se sigue manejando. Esto es el 23 del 2010, del 2019. Su presión en 10 y 11 está con Segrex y Simbrinza. En el 2019, es aquí, perdón, dice 2029, pero es 2019. Se le colocó una mini express en el ojito izquierdo el 27 de junio del 2019. Tenían unas presiones en ese momento de 14 y 15. Y luego en la nueva consulta el 10 de julio de 2019 tenía la presión en 8 y 4. Entonces acá tenemos un ojo con una mini express, el izquierdo, con 4 de presión y el derecho una presión de 8 con Segrex y Simbrinza. Vemos el 24 de julio del 2019, 12 y 14, sigue con Segrex. El 14 de agosto, 11 y 8. Vemos aquí que la presión está un poquito más bajita con este producto, ¿verdad? Con el Segrex, no mencionan ahí Simbrinza, solo Segrex. El 20 del 12, 2019, 11 y 13. Pues las presiones están incluso un poquito más bajas, como ustedes se dan cuenta de los años anteriores que ya revisamos, ¿verdad? Y el Segrex es el que está liderando el tratamiento en este momento. El 16 a... Aquí está apuntado 16 del 6 de 2012. No, 16, 6 del 2020, perdón. Está la presión en 12 y 7. Y aquí el paciente tiene Critantec, que es muy similar al Segrex, ¿verdad? Un par de veces al día. El 9, 7, el 21, tenemos 15 y 13. Aquí al paciente se le agrega GAP. Y el 9 del 12 del 25 se le coloca, perdón, este es 9, 12, 24 de ser, se le coloca una mini express en el ojito derecho y se decide hacer una revisión de la mini express que tiene colocada en el ojito izquierdo. ¿Ok? Esos son los datos que tenemos acá. El 2 del 8 del 21 tenemos estos cambios en los campos visuales. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar para que veamos los cambios anteriores, ¿verdad? La idea es ir comparando acá cómo tenemos los cambios acá en el 2017, 2018, 2021. Los cambios en el OCT no se han marcado mucho. Tenemos aquí 0.93 y era 0.90. O sea que es poquitito el aumento del tamaño de la excavación, ¿verdad? 0.89, incluso la izquierda se ha mantenido igual. El derecho pues sigue sufriendo un poquito más. Pero las presiones se han mantenido pues en 11, 10, 8, 9, ¿verdad? Este pacientito pues acá como nos damos cuenta pues tomamos desde 2016 hasta 2021. Entonces el paciente ya lleva 5 años de tratamiento y, y el cuadro del OCT ha variado poco. Eh, el problema con este pacientito es que ya vino bastante grave. Pero se le ha logrado mantener sus cambios, por lo menos en el OCT, muy parecidos. Ahora el campo visual, pues sí ha tenido cambios un poquito más marcados. Vemos acá el ojito izquierdo. Acá, pues, los campos visuales tienen variaciones que también pueden ser porque el paciente no logró ver las luces, ¿verdad? Los campos visuales, pues no siempre son fáciles para el paciente de llevarlos a cabo y a veces se le pasan luces. Muchas veces es importante repetir el procedimiento en los pacientes para estar seguros de que lo que estamos viendo en el campo visual es verdadero, ¿verdad? Y no algo que está fallando. Entonces acá tenemos que sigue el ojito izquierdo. Ok.
tenemos acá que el 9/12 del 21 la presión se le subió a 18 en los dos ojitos. Y este dato fue antes de que se le colocara el Mini Express en el ojo derecho y antes de que se le hiciera la revisión del Mini Express en el ojo izquierdo. Se decidió en esa ocasión hacerle needling en el ojito izquierdo para liberar el flap que estaba cubriendo la mini, ¿verdad? Y ver si con eso bajaba la presión. El 15/12 del 21 la presión en 16 y 11 está con GAP. El 20/12 del 21, 14 y 10 con GAP. El 7/1/22, 9 y 18. Y aquí se le decidió poner en el ojito izquierdo 5-fluoracilo, en el ojito izquierdo. Ahora acá ya tenemos un paciente con una excavación de 0.99 en ambos ojos. Y lo interesante es que el paciente continúa con una visión de 20/25, ¿verdad? O sea, esta pacientita nunca bajó visión central. Su visión central siempre estuvo bien. Esto hay que tomarlo en cuenta porque cuando se coloca una mini express o algo, las presiones pues pueden bajar bastante, darnos una maculopatía en celofán por la bajada de la presión, nos pueden dar también desprendimientos de coroides o incluso hasta desprendimiento de retina y cualquier tipo de problema, ¿verdad? Entonces, el tener una visión de 20/25 en este pacientito después de las mini express y que se haya mantenido la visión tan excelente, pues se asocia mucho a un temita que les voy a dar más adelante. Luego tenemos el 11/1/22, presión 16 y 12, GAP también. El 2/2/22 tenía la mini en el ojo derecho bien y ya se le había hecho needling en el ojito izquierdo. El 18/2/22, presión de 13 y 10. El 21/2/22, 12 y 9. 14/3/22, 13 y 18. Y ahí tenemos al paciente con elíptic y GAP. ¿Ok? Tenemos acá otra de sus campos visuales. El ojito izquierdo pues ya se mira un poquito más avanzado los cambios, ¿verdad? Tenemos punto 95 y punto 96 de excavación, punto 93, punto 88 en horizontal y vertical. Y el derecho pues ya se mira con daños, ¿verdad? Ok, esto es en el 2023. Tenemos acá el campo visual del izquierdo y el del derecho. Y los campos visuales son interesantes, ¿verdad? Porque aparentara mejoría en el derecho. Y pues es lo que les digo, que los pacientes pues no siempre van a hacer el campo visual de la misma manera, ¿verdad? Tenemos acá el 25 del 1 al 24, 14 y 14 con elíptica gap, 13, 1, 24, 14 y 13, elíptica gap, y la escalación ya punto 99, sigue el paciente con 20/20 ambos ojos, 23, 9, 24, presión 15 y 15 con la Tanoprost. Y la última anotación la tenemos para el 10/3 de 25, con presión de 10 y 14 con elíptic y gap. Y sigue ahorita en esta ocasión cambio de lentes y su visión pasó a un 20/15, ambos ojos. La visión central del paciente, muy bonita siempre, ¿verdad? Acá los cambios, el OCT, punto 92, punto 25, punto 94, punto 94, ¿verdad? Entonces, esas micras que hay de diferencia entre un estudio de OCT y el anterior, pues se notan acá, ¿verdad? El OCT pues ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero como vimos, aquí estamos hablando ya del 2024, el paciente tenía 8 años de estar en tratamiento y las presiones pues se le ha tratado de mantener lo más bajas posible, a 11, 12, 13, 15 y diferentes, prácticamente todos los medicamentos se utilizaron con este pacientito, ¿verdad? Tenemos acá, miren, este estudio de OCT es de 2025 y sale con excavaciones de punto 73, de punto 78, punto 47 y punto 34. Entonces acá vemos que arriba en la calidad de la imagen está en 31. Entonces la calidad de imagen es bastante mala, ¿verdad? Entonces, esto hay que tomar en cuenta cuando veamos estudios, qué tan buena calidad tiene el estudio para no asustarnos o tener datos confusos, ¿verdad? Pero vimos que las anteriores prácticamente todas estaban bastante bien, ¿verdad? Acá en este, ok, bueno. Entonces, acá pues se abre la discusión si alguien quiere decir algo. Yo quería, voy a salirme de acá porque quiero, disculpe. Oli, ya me Perdón. voy. Anita, ¿cómo estás? Anita, ayúdame ya que estás aquí. ¿Cómo me paso quiero presentar, eh, voy a salir de aquí, ¿cómo me paso para, tenía otra presentación ya que abierta? ¿De dónde la tenés?
Aquí está, aquí está, perdón. Aquí está, es que lo había apuntado. ¿Ya? Sí, gracias. Ok, gracias. Ok, ¿lo alcanzan a ver en la presentación de ahorita? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces miren, pues acá como vieron, el paciente se mantuvo bastante bien controlado todos estos 8 años, ¿verdad? Tomando en cuenta que es un paciente que llegó prácticamente ciego, ¿verdad? Con una escalación de 0.95, aunque los campos visuales no reflejan una ceguera total, ¿verdad? El ojito izquierdo pues siempre se veía más malito, con cambios de campo visual bastante marcados y el derecho pues no tanto. Entonces se le colocaron los Mini Express, que pienso yo que le ayudaron, pero no bajó la presión tantísimo, ¿verdad? Se mantuvo en 11, 13, 15. Hubo que revisarlo el izquierdo, colocar uno en el derecho. Y siempre tuvo este paciente que mantenerse también con la ayuda de medicamentos. Realmente la presión del paciente nunca fue tan alta, ¿verdad? Pero los cambios en el nervio óptico sí muy marcados. Y las presiones más altas que llegó a tener, pues fueron 18. Pero por los daños que había en nervio óptico, se le manejó pues con tratamiento quirúrgico, tratando de ayudar lo más que se pudiera, ¿verdad? Entonces, acá tengo esta presentación que se llama Cirugía combinada de extracción de catarata e implantación de Mini Express, que la iba a dar con los muchachos en la mañana, pero que vamos a aprovechar ahorita porque está interesante. Entonces tenemos que la trabeculectomía nos presenta bastantes complicaciones, ¿verdad? Nos puede presentar Doc, disminución no de se hueso visual. cambió a la Perdón, otra diapositiva. perdón, No se cambió a la otra diapositiva. no cambió la pantalla. Ay, ¿cómo hago? No, únicamente sale la presentación previa del caso, doctor. Mm, ¿Me ayudas? Tengo que poner esto, mira. ¿La alcanzan a ver ahí, no? Dice que la pantalla aquí conmigo dice que sí está compartiendo pantalla. Entonces le doy a compartir. Tal vez tenga que dejar de compartir, Doc, y volver a compartir y seleccionar ahora la otra diapositiva. Ahí ya se ve, ahí ya se ve. ¿Sí? Ok, gracias, está bien. Ok, todos tenemos aquí que la trabeculectomía pues puede tener bastantes complicaciones en el posoperatorio. Generalmente se reporta que hay una disminución de la agudeza visual de posiblemente hasta 2, 3 líneas. Se puede dar con frecuencia hipotonía, también puede haber con frecuencia desprendimiento de coroides y también pueden darse más frecuentemente infecciones. Todos tenemos que su manejo incluye la lisis de las suturas, perdón por la falta de ortografía, y o dejar suturas liberales para que las podamos soltar al día siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la MinExpress. Fue aprobada en el 2002. La MinExpress mide alrededor de 2.64 milímetros, es de acero inoxidable, es no valvulada, necesita sí colocar un flap escleral y el lumen de la MinExpress varía de 50 hasta 200 milimicras de lumen. Sus indicaciones son en glaucoma que no se puede controlar con tratamiento médico, ¿verdad? Contraindicaciones, glaucoma agudo, relativa se refiere a uveitis o problemas de malla trabecular, ¿verdad? Ángulos estrechos porque no tiene espacio suficiente para poderlo colocar en la cámara anterior y uveitis no controlada, como lo mencionaba, ¿verdad? O alguna otra cosita que nos evite una cámara anterior que no se logra ver o algo, la colocación de la mini express, ¿verdad? Tenemos acá que el procedimiento necesita anestesia tópica, gotitas, ¿verdad? Anestesia retrovulvar o perivulvar. Se usa una sutura de 6.0 Vicril para sujetar. Peritomía superior de 5 a 6 milímetros. En un FREAP que se puede hacer triangular si ustedes quieren o no. Y mitomicina se utiliza 0.4 miligramos por mililitro y se deja 1 a 2 minutos alrededor de donde se hizo el flap, ¿verdad? Tenemos que la mitomicina también se puede colocar subconjuntival, 0.1 cc de mitomicina 2 por 0.2 miligramos por mililitro, previo a hacer las incisiones quirúrgicas. Con el doctor Byron platicábamos eso la vez pasada, que en los Estados Unidos ya usan la subconjuntival 0.1 cc de mitomicina, más que lo que hacemos nosotros de colocar la mitomicina ahí, ¿verdad? Ok, luego tenemos que algunos investigadores refieren que hay mejores resultados en colocaciones de la válvula express
al haber colocado previamente inyección de mitomicina subconjuntival. Entonces, estos investigadores dicen que es mejor la mitomicina previa a subconjuntival en vez de colocar la mitomicina local, ¿verdad? Como lo hacemos con una esponjita o con un hisopo. Perdón. Ok. Luego tenemos que se usa una hojita número 25 para penetrar la cámara anterior, se coloca la valvulita y se reforma la cámara. Entonces el procedimiento pues no es complicado, ¿verdad? Solo se hace la valvulita y se mete una cámara anterior. Ok, entonces ¿cuáles son los resultados de la Minexpress? Presión puede bajar de un 27.2 más menos 7, o sea que podemos tener 34, podemos tener 20, ¿verdad? Y puede bajar a un 14.2 más menos 4.2, o sea, puede bajar a un 10, ¿verdad? O está la presión en un 8 en un periodo de 2 años. Eh, Dice que al inicio de la trabeculectomía, la presión baja igual que una válvula express. ¿Ok? Dice que la trabeculectomía tiene un 90% de éxito y la mini express tiene un 92% de éxito. No es muchita la diferencia, ¿verdad? La ventaja de la mini express es que tiene menos complicaciones. Luego tenemos que a los 6 meses, comparando la trabeculectomía con la Minexpress, los resultados son muy similares. Entonces, en la literatura dice que la trabeculectomía sigue siendo muy buena, ¿verdad? Lo que es complejo de la trabeculectomía es el manejo posoperatorio, que requiere más trabajo que la Minexpress. Y en la trabeculectomía, pues muchas veces es necesario hacer la lisis con láser o agregar 5-fluoracilo, como sucedió en esta pacientita, para que la presión siga bajando, ¿verdad? Tenemos acá cómo es comparada el Mini Express con la válvula de AMED. Se tienen más complicaciones con la válvula de AMED, pero los pacientes que se les coloca la válvula suelen ser pacientes más complicados. O sea, estos pacientes ya tienen ojos más enfermos, ¿verdad? Y en ellos se prefiere usar una válvula un poquito más compleja. La válvula Express tiene menos complicaciones que la de AMED. Algunos estudios mencionan que con la válvula Express la presión intraocular puede bajar de 5 a 18 milímetros. Entonces ahí vimos que había unos datos diferentes, ¿verdad? Pero como hay diferentes estudios de diferentes investigadores, los resultados son diferentes con cada uno. Y luego dice que los resultados de Faco más lío más colocación de Minexpress son muy buenos. O sea que es un procedimiento que es poco invasivo, ¿verdad? Y el ojo se inflama poco y pues la Faco se lleva muy bien. La Faco más lío se lleva muy bien con la colocación de la valvulita. Ok, dice, algunas complicaciones del Express son el ifema y la hipotonía. En general, las trabeculectomías necesitan más operaciones que la válvula Express. En general, la trabeculectomía presenta hasta un 33% de complicaciones comparado con el Express, que presenta un 20%. Las complicaciones más comunes son la obstrucción del lumen, que genera un bleb plano, y su manejo es con jack láser en el tip. Entonces, se tapa la puntita, generalmente con fibrina, algún procesito inflamatorio ahí, ¿verdad? Pigmento. Y el láser, pues, puede cubrir, por eso hay que dejarle la punta volteada hacia nosotros, ¿verdad? Para poderlo trabajar con láser. Y luego dice que la obstrucción es más común en pacientes que han tenido problemas de uveitis o que se puede bloquear por el iris, o bien una pérdida de vitrio, ¿verdad? Una cirugía complicada también nos puede tapar el lumen de la mini express. Tenemos datos interesantes acá. La recuperación visual con Express es más rápida, aproximadamente una semana, comparada con la trabeculectomía, que puede llegar a ser de más de un mes. La recuperación completa con Express es de un mes, mientras que la trabeculectomía puede ser de 3 meses hasta un año. En 6 meses de trabeculectomía es lo que se tarda en la mayor parte de pacientes la recuperación de la visión. No es rápida, ¿verdad? 6 meses es un tiempo en que tienen que lidiar con ese pacientito durante 6 meses, ¿verdad? Es frecuente que la trabeculectomía se pierdan 2 a 3 líneas de agudeza visual y con Express se pierde solo un 16% de la agudeza visual. Es muy poquito, ¿verdad? Pero como veíamos, se puso Express en este pacientito y su visión se mantuvo 20/20, 20/25, 20/20, 20/20, 20/25 y al final en la última visita que se le cambiaron los lentes llegó a 20/10. Entonces el pacientito pues mantuvo una visión central buenísima. ¿Ok? Entonces, en Express no tenemos que hacer iridectomía periférica. Es menos probable la hipotonía.
es más fácil la estandarización porque hay menos variabilidad en el manejo quirúrgico. O sea, prácticamente todos los cirujanos siguen el mismo procedimiento, colocan la agujita 25, hacen su flapito, meten la valvulita y cierran, ¿verdad? No es complicado, ¿verdad? No son ferromagnéticas, son de acero inoxidable quirúrgico y sí se puede utilizar en estos pacientes la resonancia magnética hasta de 3 teslas. O sea que la valvulita esta no se va a poner hirviendo en el ojo del paciente cuando se coloque en una cámara de resonancia magnética para hacer estudios de cráneo o de cualquier situación cerebral al paciente, ¿verdad? Ok, tenemos acá lo negativo en cuanto a la valvulita express es que es cara. Creo que anda alrededor de 500, $600. Ahora, las ventajas, tiene menos visitas posoperatorias, tiene menos reintervenciones, tiene más predictibilidad, ¿verdad? Los resultados. La recuperación visual es mucho más rápida, en 8 días, y hay menos complicaciones posoperatorias. Ok. Entonces, aprovechándolo del caso, ¿verdad? La presentación de caso. Tenemos, para que se les, lo interesante de este caso es que se utilizó el láser micropulsado, se tuvo que colocar valvulitas, se tuvo que revisar las válvulas y tenemos un paciente que mantuvo una muy buena agudeza visual durante todo este tiempo con las Mini Express, con las valvulitas Mini Express. Entonces, pues quería asociarles a la presentación, esta presentación de la Mini Express para que veamos que es una muy buena opción, ¿verdad? Esperamos que cuando la patente ya sea liberado, pues los precios bajen y podamos ponerle Mini Express a todos los pacientitos. Ok, chicos, hasta ahí llegaba la presentación. ¿Alguien tiene algún comentario o querían discutir algo del caso? Colegas ahí, fellows, que quieran hacer algún comentario. Doc, Sí, ¿puedo dale, hacer un comentario? por Eh, favor. pues últimamente he visto que se puede usar el SLT como tratamiento inicial, como bien mencionó. Con esa paciente se pudo haber iniciado con SLT en los dos ojitos y reiniciar el uso de, o sea, volverle a hacer otra sesión en dado caso que fuera necesario, ¿no? ¿Ok? Cierto, ¿no? Depende de la cantidad de disparos que hagas, yo creo que puedes volver a ponerle SLT. Incluso mencionan que si es necesario se puede hacer el procedimiento varias veces, ¿verdad? Ok, Y también le iba a comentar de la PIO, que pues ya hoy en día se habla que la PIO cuando ya son glaucomas severos que sea monodígito, o sea, de 10. Y pues también yo siento que las presiones, los picos de, aunque no sean tan altos como dice usted de 18, pero pues que sí eso también nos puede haber afectado bastante en la evolución del paciente, ok, yo ¿no? también estoy de acuerdo, sí. Mira, este caso fue como especial, ¿verdad? Porque como tú ves, la presión nunca subió arriba de 21, ¿verdad? No estaba 21, 22, 23, Ujú. 27, 30. Sus presiones, las más altas fueron 18. Interesante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, abajo de 20 es normal, pero no, en estos casitos 18 ya es malo, ¿verdad? Ideal estos pacientes tal vez mantenerlo un 8, 9, ¿verdad? 6 Sí. incluso. Hubo momentos de 4 con la Minexpress, ¿verdad? Que sería ideal siempre y Ujú. cuando no tenga problemas en coroides, ¿verdad? Pero sí, sí, tienes toda la razón, el catito Y tiene sus tengo datos. una, Sí, dime. y de la mitomicina subconjuntival, eso, ¿cómo es eso? Ah, bueno, la inyectan, fíjate, hacen como 2 burbujitas, O como que inyectas anestesia sea, subconjuntival. literal, hace Sí, al 0,1, ahí dice, ahí puse la mezcla, ¿verdad? Creo que es 0,2 miligramos. Y, y ponen 0,1, como si fuera una inyección de anestesia subconjuntival antes de hacer un interrigioncito. Y lo dejan ahí. Y luego de que lo dejan ahí, ya colocan la valvulita. Y dicen los investigadores o los expertos en este tema de esa situación, ¿verdad? Que funciona mejor. Pero como te digo, diferentes investigaciones tienen diferentes resultados. Ujú. Muy bien, gracias, Terumi. ¿Alguien más? Aquí pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Porque en realidad todos estamos aprendiendo. Si tiene alguien algún dato Sí, claro. bueno ahí que pueda compartir, por favor, díganoslo. Así aprendemos todos algo.
Ok. Bueno. Entonces, miren, en la trabeculectomía pues sigue siendo una maravilla. Hay que hacerla lo mejor posible. Hay que manejar el caso pues más veces, ¿verdad? Más complicaciones, más tardada la recuperación del paciente. Y pues menor el costo. En general, pues en nuestros países por los costos, pues tendemos a buscar lo más barato, desafortunadamente, ¿verdad? Pero esperamos que con el tiempo todo esto vaya bajando de precio, ¿verdad? Hablábamos hoy con el doctor Rudy de unos tubitos que son bien sencillos, que son los que se colocan ahora, ¿verdad? Que ya no son tan sofisticados como una válvula de un material especial. Unos tubitos de plástico que se colocan hacia la cámara anterior y funcionan re bien. La vez pasada estábamos viendo con Shemirel, cabal, unas fotos de los tubitos, ¿verdad, Shem? Y unos tubitos tan sencillos que parecieran unas pajillitas, ¿verdad? Que alguien las hizo en su casa y se los... Entonces, esto va a ir bajando el costo y pues los resultados pensamos que van a seguir siendo buenos, porque en el glaucoma, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar la presión, ¿verdad? Y tenerla lo más baja posible para que el paciente no sufra y no se quede ciego. Pero vemos este pacientito, los campos visuales se han mantenido durante tanto tiempo, muy parecidos, y el OCT, pues tomando en cuenta que venía en punto 90 y ahorita está en punto 93, pues en 8 años está bien. Y las presiones, pues las más altas 18 y anduvo en 8, en 4, en 7. Entonces, pues mantener la presión baja siempre va a ser importante en este tipo de pacientitos, ¿verdad? Ok. Bueno, yo creo que ahorita presenta a otra compañerita. No sé si, Ania, tú vas a presentar ahorita o vas a Hola, presentar. doctor. Sí, yo voy a presentar. Ok, bueno, yo me salgo entonces, dejo de compartir. Bueno, entonces si no hay ninguna otra opinión, estamos listos, chicos. Ojalá que hayan aprendido algo. Gracias, doctor. Ahorita comparto mi presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a hablar de las principales. Bueno, soy Ania, R1, Ania, de perdón, Guadalajara. te escuchas con eco. ¿Todavía me escucho con eco? No, ya. Bueno, soy Ania, R1 de Guadalajara, y les voy a hablar de las principales técnicas quirúrgicas. Primero vamos a empezar hablando del manejo quirúrgico de las heridas conjuntivales. Traté de buscar videos de todo esto, pero la verdad es que como no son procedimientos tan importantes o tan elaborados, pues nadie los graba. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de imaginarnos un poquito cómo es todo. Bueno, el objetivo del manejo quirúrgico de las heridas conjuntivales es la reparación quirúrgica de una herida provocada por un trauma, y lo ideal es restaurar la anatomía y la función normal. El procedimiento empieza con la administración de anestesia tópica. Cuando es una herida pequeña puede ser pues local, y si es algo más severo o el paciente no está cooperando, pues vamos a realizar un bloqueo. Se va a realizar una evaluación cuidadosa cuando llegue el paciente para ver la extensión y la profundidad de la herida, y tenemos que hacer una buena limpieza y eliminar todos los cuerpos extraños que se encuentren en el ojito. Durante la reparación vamos a aproximar los bordes conjuntivales con una sutura preferible que sea absorbible. Vamos a procurar que no generen tracción, porque cuando se genera una tracción excesiva puede complicar la cicatrización. Y cuando la herida es muy extensa, lo que se recomienda es utilizar un injerto conjuntival para poder cubrir todo el defecto. Pues ya finalmente que hayamos terminado esto, vamos a verificar que el cierre esté hermético para evitar filtraciones y asegurarnos que pues, la recuperación sea lo mejor posible. En el manejo postquirúrgico de las heridas conjuntivales, el objetivo principal es prevenir infecciones, controlar la inflamación y favorecer una cicatrización adecuada. Entonces vamos a indicar antibióticos tópicos, antiinflamatorios tópicos y lubricantes para que el paciente se sienta más cómodo y pues la recuperación sea lo más rápido posible. Entre las complicaciones más comunes destacan la infección,
Debemos de sospecharla si vemos datos de enrojecimiento, dolor o hay secreción. La hemorragia subconjuntival, aunque sabemos que la mayor parte de las veces es autolimitada y no es nada grave, pues suele preocupar mucho al paciente porque se ve muy aparatoso, entonces nada más tranquilizarlo y explicarle que se va a reabsorber solita. La cicatrización anómala, que puede derivar en fibrosis o en adherencias, y es muy raro, pero pues puede llegar a pasar que haya deformidades palpebrales como ectropión o entropión y que estas pueden llegar a requerir un manejo quirúrgico adicional. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo de las heridas corneales. Bueno, en las conjuntivales, recapitulando, básicamente es poner unos puntitos simples y afrontar. El manejo quirúrgico de las heridas corneales es una intervención urgente para poder restaurar la integridad corneal tras un trauma con el objetivo de preservar la visión y prevenir infecciones o complicaciones intraoculares. En cuanto al manejo de estas heridas, es importante identificar que las causas más frecuentes suelen ser traumas penetrantes o perforantes causados por objetos punzantes o cortantes, y esto normalmente pasa en accidentes domésticos, laborales o deportivos. Tenemos que... Ay, perdón, me movió. Las indicaciones para la reparación quirúrgica incluyen principalmente laceraciones que comprometen como tal la integridad del globo ocular, que haya pérdida de humor acuoso o riesgo significativo de infecciones intraoculares. La exploración inicial es súper importante para poder dar como un diagnóstico preciso. Vamos a evaluar la extensión de la laceración en la lámpara de hendidura y esto nos va a permitir visualizar la herida como tal y la profundidad. También vamos a hacer, aquí es súper importante, realizar la prueba de Seidel, que básicamente nos va a ayudar a detectar que no haya fuga de humor acuoso, y esto pues nos va a hablar de si hay o no una perforación como tal del globo ocular, y esto va a requerir una intervención urgente. En el procedimiento quirúrgico, para el manejo de estas heridas, inicia con la asepsia y la antisepsia, como todo, para disminuir el riesgo de infección. La anestesia puede ser tópica, igual que en las conjuntivales si la herida es menor, o bloqueo si la herida es más extensa, o el paciente tiene mucho dolor o no está cooperando. Vamos a realizar un debridamiento de toda, o sea, muy cuidadoso de todos los bordes si están necróticos o si están contaminados, y esto pues, nos va a ayudar a largo plazo a prevenir alguna infección y a favorecer la cicatrización que sea limpia y que sea adecuada. Para la reparación vamos a utilizar suturas nylon 10 ceros. Cuando la laceración afecta el limbo o la esclera, podemos usar unas suturas nylon 9 ceros, 8 ceros, y pues va a ser un poquito más cómodo para nosotros. En algunos casos podemos utilizar un injerto de membrana amniótica para reforzar como tal la reparación o si la herida es muy extensa. Y esto va a ayudar a reducir el riesgo de cicatrices que no se vayan a hacer opacas o favorecer la regeneración epitelial. Por último, vamos a aplicar un lente de contacto. Este nos va a servir de vendaje y terapéutico. Aquí hay un video. Igual estaba buscando videos y pues no había como tal simples, pero en este es una herida corneal y también una reparación del iris. Entonces, primero pone viscoelástico. Entonces pone viscoelástico, después ahorita más adelante va a remover la parte que pues ya no está viable. Está un poquito largo, si no le podemos adelantar un poquito. Y más adelante, cuando va a empezar a poner los puntos, algo que me llamó la atención es que recomienda que pongamos una burbuja de aire. Entonces, bueno, ahí quita el prolapso del iris.
Mira, ahí es donde dice que pongamos una burbujita de aire y eso nos va a ayudar a que el resultado sea mejor. Empieza a poner puntos simples. Ahí están ya los puntitos. Creo que agrega uno más. Y al final, lo que es bien importante de los puntos corneales es que tenemos que rotarlos para que el nudito quede por dentro y como tal no le moleste al paciente. Lo que nos tenemos que acordar es lo que nos comentó la doctora Rosario cuando los quitemos, que nos aseguremos bien dónde está el nudito para que al momento de jalarlo no se nos vaya a atorar y estemos batallando cuando estemos quitando el puntito. Y ya, ahí quedaron los 4, ahí está lo de rotarlos. Y pues listo, básicamente así quedó. En el manejo postquirúrgico, el uso de antibióticos tópicos es fundamental para prevenir infecciones y los antiinflamatorios también nos van a ayudar pues, a controlar como tal la inflamación y el dolor local. Además, va a ser bien importante el monitoreo de la presión intraocular y el seguimiento debe ser muy estrecho para identificar en caso de que pues esté fugando algo o también en consultas posteriores que no haya quedado un astigmatismo inducido por las suturas. Entre las posibles complicaciones que debemos de tener en cuenta están la endoftalmitis. Al final pues hay un contacto directo con la parte externa e interna del ojo, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una queratitis infecciosa, y estas dos pueden tener consecuencias graves. También debemos estar atentos, pues como dije, que la herida no esté fugando y que se mantenga la integridad de la estructura del globo ocular. Y por último, pues en muchos casos puede llegar a quedar un leucoma y si está en el eje visual, pues el paciente va a tener una disminución de su agudeza visual. Ahora vamos a hablar de las biopsias. Las biopsias corneales y conjuntivales son procedimientos claves para obtener muestras de tejido y realizar un diagnóstico histopatológico definitivo en lesiones sospechosas o atípicas. Estas biopsias están indicadas principalmente en lesiones escamosas de la conjuntiva, como neoplasias escamosas del epitelio conjuntival. También están indicadas en lesiones conjuntivales pigmentadas, como la melanosis atípica primaria. Aquí necesitamos la biopsia para descartar malignidad. En enfermedades inflamatorias crónicas, como la conjuntivitis cicatrizante, que incluye el pénfigo vulgar y el líquen plano. Y es importante también en la evaluación de los tumores linfoides conjuntivales y en el contexto de la enfermedad de injerto contra huésped, el diagnóstico temprano pues, es fundamental. Entonces, siempre que tengamos una lesión sospechosa, lo primero que tenemos que hacer es biopsia. Como tal, en el procedimiento quirúrgico, la toma de la biopsia empieza, pues vamos a ponerle anestesia local, que puede ser tópica o subconjuntival. En este caso dice que podemos usar Lido con EPI para controlar el sangrado. Después tenemos que marcar, hacer un marcaje preciso de la lesión para delimitar el área que se va a biopsiar. Y pues esto es súper importante para asegurarnos que la muestra sea pues, representativa de toda la lesión. La toma de la muestra se realiza con unas pinzas finas o unas tijeritas. Vamos a procurar cortar una cantidad suficiente de tejido para que el análisis histopatológico sea adecuado. Y es bien importante saber que en las lesiones subepiteliales o cuando están más profundas, tenemos que quitar un fragmento en forma de cuña o bloque para incluir todas las capas necesarias. Tenemos que manipular la muestra con mucho cuidado y solo de los bordes para evitar como aplastarla o dañar el tejido y que después tengamos dificultad de diagnóstico.
Y por último, el cierre de la herida, dependiendo del tamaño y la localización de la biopsia, se puede realizar con unas suturas finas, absorbibles o no absorbibles, y puede dejarse abierto cuando la lesión es muy pequeña y el área si el área lo permite, pues podemos dejarla así abierto. El manejo postquirúrgico después de realizar una biopsia conjuntival o corneal es clave pues, para evitar complicaciones y favorecer una buena cicatrización. Vamos a dejar antibióticos tópicos, vamos a tener un control inflamatorio con esteroides y el seguimiento pues, para detectar cualquier tipo de complicación. Las complicaciones posibles incluyen infección, que es poco frecuente, pero pues puede llegar a pasar, una hemorragia local y la cicatrización anómala. En realidad la clase es muy repetitiva, pero bueno, se nos va a quedar bien grabado. Cuando la lesión es muy extensa o se localiza en una zona central de la córnea, igualmente nos tenemos que acordar que existe el riesgo de leucoma que puede afectar la visión del paciente. Cuando tomamos una biopsia o quitamos un tumor es súper importante sabernos la técnica no touch. Esta técnica minimiza la manipulación directa del tumor durante su resección y el objetivo pues, es reducir el riesgo de diseminación. Entonces, tenemos que evitar el contacto directo. Utilizamos instrumentos que permiten manipular el tejido circundante sin tocar como tal directamente la masa tumoral. Tiene que ser en condiciones secas porque el agua pues, como tal puede barrer las células. Entonces, evita el uso de solución salina balanceada. Vamos a aplicar alcohol absoluto. Este se utiliza para la epitelectomía controlada. Entonces vamos a quitar y desvitalizar el epitelio corneal y esto va a reducir el riesgo de un seeding tumoral. Y vamos a aplicar crioterapia. Esta se aplica en los márgenes de la resección para asegurarnos de destruir cualquier célula residual y prevenir una recurrencia. Entonces, las indicaciones clínicas de una resección de técnica no touch, al final les agregué un link con un video que está muy bueno, que es de la academia, pero no lo pude agregar porque no me permitía, pero sí pueden verlo. Y ahí les dejé el link. Bueno, las indicaciones clínicas es el melanoma conjuntival. Son tumores pigmentados que requieren una resección completa para evitar recurrencia. El carcinoma escamoso conjuntival, que son lesiones malignas que pueden invadir estructuras subyacentes si no se resecan adecuadamente. Y la neoplasia escamosa de la superficie ocular, que es una lesión que incluye pues, desde una displasia leve hasta un carcinoma invasivo. En el procedimiento quirúrgico como tal, es un método quirúrgico cuidadoso que busca minimizar, como ya dije, el contacto directo con el tumor. Entonces, primero se administra pues, la anestesia y aquí sí vamos a poner lido con bupi y fenilefrina para inducir una vasoconstricción y mejorar la visibilidad. Luego vamos a marcar los márgenes bien clarito alrededor del tumor y esto se debe hacer a 4 milímetros de la lesión para garantizar que la resección va a ser completa y vamos a dejar unos márgenes libres. Entonces se va a realizar una epiteliectomía controlada aplicando alcohol absoluto sobre el epitelio corneal y esto va a facilitar la eliminación del tejido superficial con ayuda de una espatulita. Entonces básicamente ponemos el alcohol y el tejido que se separa lo vamos a raspar con una espatulita fina. Después de esto, se va a hacer una incisión en la conjuntiva, aproximadamente a 4 milímetros fuera del borde tumoral, y se va a proceder a la resección cuidadosa del tumor. Para asegurarnos, como comenté, vamos a aplicar crioterapia en un ciclo doble de congelación y descongelación en todos los bordes de la zona de la resección y pues ahí ya destruimos cualquier célula residual y finalmente vamos a hacer el cierre de la conjuntiva con suturas absorbibles y si es necesario igualmente vamos a poner una membrana amniótica para reconstruir la superficie ocular y favorecer a una mejor cicatrización. En las ventajas de la técnica no touch frente a cualquier otro método tradicional
es que al evitar el contacto directo con el tumor se reduce significativamente el riesgo de diseminación celular o seeding tumoral que podría causar metástasis locales o recidivas. Además, la cuidadosa resección con márgenes amplios mejora la probabilidad de márgenes libres, disminuyendo la recurrencia de estos tumores. La técnica también respeta la anatomía ocular y facilita la reconstrucción con una membrana amniótica o suturas para que la cicatrización y la función no se alteren. En el posoperatorio se indica el uso de corticoides tópicos para controlar la inflamación y antibióticos para prevenir infección, y va a ser muy importante el seguimiento cercano para detectar de manera temprana cualquier signo de recurrencia. Entre las complicaciones, la verdad son muy raras, pero debemos de vigilar el seeding tumoral, las recidivas locales, cualquier dato de infección y una cicatrización anómala. Ahora vamos a hablar del terigión. Me di cuenta que en el temario no venía como tal una clase, entonces voy a dar una empapadita rápida de terigión y después ya hablo de la técnica quirúrgica. Entonces, el terigión es un crecimiento fibrovascular excesivo del tejido subconjuntival de forma triangular normalmente que invade la córnea en la fisura palpebral medial o lateral. Entonces, hay una prevalencia del 0.3 al 29%. Es mucho más alta en la población que está cercana al Ecuador, como tal se llama cinturón del terigión, y son de 0 a 30 grados norte y sur del Ecuador. Esto incluye México, Brasil, Egipto, Arabia Saudita, India y Australia. Entonces, nosotros que estamos en México tenemos que tomarlo en cuenta. Esto se provoca por una irritación crónica del medio ambiente y el tiempo de exposición total a estos agentes causales, no son agentes, pero bueno, que es los rayos UV del sol, seco, el viento y el polvo. Y tenemos que saber que existe una predisposición genética del gen P53. Entonces, en zonas rurales, climas tropicales, va a ser más común. También hay un predominio nasal atemporal, es más común en hombres y en raza negra también se ve mucho. La clínica, es un crecimiento visible, va a haber hiperemia y edema conjuntival, el paciente se va a quejar de ojo seco, va a haber prurito, ardor, sensación de cuerpo extraño. Puede llegar a ver borroso cuando el terigión está muy grande y ya está provocando como tal un astigmatismo y el paciente puede llegar a tener fotofobia. El terigión tiene 4 partes. La cabeza, que es básicamente lo que invade la córnea. El cuello, que es la porción más estrecha, y esta está por el limbo. El cuerpo, que es como tal, todo lo demás, es la parte principal del terigión y esta se va a comunicar con la conjuntiva vulvar. Y la línea de Stoker es una línea cafecita que se hace en la cabeza del terigión. Entonces, ahí la podemos ver y básicamente es por un contenido de hemosiderina. El terigión tiene una clasificación de 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es menor a 1 milímetro y básicamente apenas toca el limbo. El grado 2 es de 1 a 2 milímetros y ya invade como tal el iris. Bueno, por arriba del iris sí lo vemos. El grado 3 es de 3 a 4 milímetros. Este llega a tocar el borde pupilar. Y el grado 4 es mayor a 5 milímetros y es como tal cuando ya está afectando el eje visual. Y también lo clasificamos como temporal, nasal o bipolar, que serían los dos. Bueno, ahora sí hablando como tal de la resección del terigión. Esta es la extirpación quirúrgica de un crecimiento fibrovascular benigno que invade la córnea y puede afectar la visión o causar muchas molestias al paciente. Las indicaciones son que el terigión ya comprometa la visión, que provoque síntomas importantes, o sea que el paciente le cause muchas molestias. También una indicación es estética, cuando el paciente dice no me gusta cómo se me ve, me lo quiero quitar. Y cuando es una recurrencia también es indicación de quitarlo. El procedimiento quirúrgico, primero, como en todo, anestesia. En Guadalajara la anestesia que usamos es subtenon. Aquí la que usan es subconjuntival, subconjuntival también usamos allá, o perivulvar.
La incisión va a ser en el limbo, donde el terigión comienza a invadir la córnea. Ahí vamos a disecar y vamos a hacer un corte. Después vamos a disecar el terigión de la superficie corneal, utilizando, en esta técnica mencionaba que era con unas tijeras Westcott. Nosotros la técnica que usamos es de arrancamiento, la voy a mencionar más adelante. Después hacemos una limpieza, tenemos que pulir bien la córnea, que quede bien limpiecita, y tenemos que asegurarnos de retirar toda la tenón residual para que pues, sea más fácil para nosotros hacer el cierre y pues asegurarnos que no recibe. Después el cierre, hay varias opciones, puede ser un injerto conjuntival del mismo paciente, puede ser una membrana amniótica, podemos hacer un cierre primario o dejar como tal la esclera descubierta. Ahorita voy a mencionar eso. Y la fijación puede ser con suturas o con un adhesivo biológico. Entonces aquí podemos ver en la imagen, primero quitan el terigión, después toman el autoinjerto de la parte superior temporal, es lo normal. En un ejemplo ponen una membrana, en el otro ponen el autoinjerto y ya, pues queda muy bonito. El manejo postquirúrgico, vamos a bajar esteroides, antibiótico y mucho lubricante. Y tenemos que decirle al paciente que se tiene que seguir cuidando del sol y de todos estos factores que pueden afectar al crecimiento de un nuevo terigión, porque si no le va a recidivar. Aquí hay un video que este doctor hace ver la cirugía muy limpia y muy fácil. A ver. Ahí va. Este doctor hace ver todo muy bonito. En la vida real no es tan fácil. Entonces, él pone anestesia subconjuntival. Entra con sus tijeritas y corta. Él está cortando como tal desde la cabeza. Nosotros lo que hacemos es cortar como a la altura del limbo. Cauteriza todos los vasitos. Corta como tal el tejido que quedó. Y ahí se ve bien bonito, bien simple. Corta la plastía. Tenemos que acordarnos bien dónde quedó ubicada la plastía para ponerla en la misma, o sea, respetar como el limbo con limbo. Le estira y él ancla todos los puntos. Nosotros lo que hacemos es anclar las esquinas. O sea, anclamos las 4 esquinas y ya los demás puntos los hacemos simples. Él también pone uno en medio para asegurarse que la plastía pues, no se vaya a mover. Y es importante saber que la plastía tiene que quedar a 2 milímetros de limbo. No la podemos dejar acabalgada. Él también ahí cerró donde sacó la plastía. Nosotros lo dejamos descubierto, pero bueno, se me hizo un video bonito y simple. Entonces, como comenté, en Guadalajara lo que usamos es la técnica de arrancamiento, que básicamente es una incisión de la conjuntiva vulvar en el borde del terigión, lo liberamos como tal de la esclera subyacente y con unas pinzas arrancamos el tejido que está sobre la córnea. Podemos hacer un raspado con un bisturí o usar un pulidor. Tiene una recidiva del 23 al 75% si no hacemos nada, o sea, si no ponemos después, si no limpiamos bien, más bien. Después, también podemos hacer un cierre primario. Esto básicamente, si nos permite la conjuntiva únicamente unirlo, como en la foto de abajo, pues lo cerramos. Si no, podemos hacer como un colgajito para que nos alcance bien. Esto básicamente es, pues quitamos el terigión y se hace una tendectomía y se cierra cuidadosamente la conjuntiva. También hay una técnica de esclera desnuda,
que aquí lo que hacen es usan mitomicina C o 5-fluorescilo para disminuir la recurrencia. Y el autoinjerto, que es lo que nosotros usamos o lo que nos enseñan, pues es básicamente como se ve en el video, una toma de un autoinjerto limbal de la parte superior temporal y después lo vamos a suturar respetando limbo con limbo, como podemos ver aquí en la fotito. También podemos poner una membrana amniótica, que pues esto hace la vida un poquito más fácil. Yo nunca he visto que pongan, o sea, no me ha tocado ver ninguna cirugía que la pongan y nunca he puesto ninguna, pero sé que aquí en Guatemala sí las usan y que tienen muy buenos resultados. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la técnica Perfect, que digamos que es como la ideal o la que tiene menos recidiva, dice que es un 5%. En esta técnica es un método quirúrgico avanzado para la resección del pterigión. Esta técnica se enfoca en preservar el epitelio limbal, que es muy importante para mantener la salud y la función ocular, mientras elimina la fibrovascularización patológica que causa como tal el pterigión. Después de retirar el tejido enfermo o el pterigión, se realiza un injerto conjuntival autólogo, se toma pues como tal la plastía del tejido sano del paciente y el objetivo principal de esta técnica es reducir la tasa de recurrencia del pterigión, que es pues un problema común de los otros métodos tradicionales. Y además mejora la cicatrización para que el ojo recupere su función normal más rápido. Entonces, el procedimiento quirúrgico para realizar la técnica Perfect, primero se administra la anestesia perivulvar o retrovulvar. Después se prepara la zona ocular, se hace una limpieza con una solución antiséptica, ponemos campos, todo. La incisión se hace de forma superficial, cuidando siempre que respetemos el epitelio limbar sano, y esto pues es básicamente la clave para preservar la barrera limbar, que protege el ojo de la invasión del tejido anormal. Y se realiza la exéresis completa, es decir, se retira todo el tejido fibrovascular patológico, evitando dañar como tal el limbo. Posteriormente, se limpia muy bien el lecho quirúrgico para eliminar cualquier resto fibrovascular o tejido de tenón, lo que favorece que el injerto tenga una buena base para adherirse y cicatrizarse. El injerto conjuntival se toma de la zona superior temporal, seleccionando siempre las áreas sin inflamación ni cicatrización, para asegurarnos que pues, el tejido sea de buena calidad, y cuando es posible, el injerto tiene que incluir pues, el epitelio limbar para ayudar a restaurar pues, esa importante barrera protectora que comenté. Este injerto se coloca cuidadosamente sobre el lecho preparado y se fija usando, puede ser adhesivo o suturas. Allá lo hacemos con 10 ceros, pero se puede hacer con 8 ceros. Y pues tenemos que asegurar que no vayan a quedar pliegues. Por último, vamos a poner un lente de contacto terapéutico. Al mero final también les agregué un video de esto, que está bonito, pero es toda una clase básicamente, entonces no venía como tal un video de la cirugía, pero si tienen tiempo de verlo, está bueno. Bueno, las ventajas es la preservación del epitelio limbar, que va a reducir el riesgo de invasión fibrovascular y recidiva, la eliminación completa del tejido fibrovascular, que va a mejorar la tasa de éxito quirúrgico, la reconstrucción óptima con un injerto conjuntival autólogo, que va a favorecer la cicatrización y va a reducir la inflamación postquirúrgica, la reducción significativa de recurrencia comparada con otras técnicas convencionales, y se genera menor inflamación y pues el paciente no tiene tantas molestias postoperatorias. Entonces, los datos importantes, resumiendo, es que la clave es respetar la integridad limbar. El uso de adhesivo ahorita en la actualidad se usa más y tiene menos molestias, ya que pues como tal no tiene los puntitos que son lo que los pacientes se quejan mucho. Y tenemos que siempre acordarnos de recordarle a los pacientes que tienen que cuidarse del sol, porque si no, por más bien que hagamos una cirugía, puede llegar, el aumento de recidiva el porcentaje de recidiva es mucho más alto.
Aquí les pongo una tablita que compara pues, cada técnica y el porcentaje de reincidencia. Esa es mi bibliografía y ahí están los links que les comenté y el video de la técnica Perfect. Esos ya los van a ver después. Pero ojalá les haya servido la clase y si alguien tiene alguna duda, me avisa. O los que han operado más que yo, si tienen algún comentario o algún consejo para darnos a los mortales que no operamos, se acepta. An- ¿Me escucho? No. Sí, ya te escuchas. Yo lo que hago cuando hago el autoinjerto, y es algo que se me ha facilitado mucho y creo que se la robé a la doctora Brenda, porque lo utiliza para las cirugías de glaucoma, es que al momento de hacer, marco el tamaño del autoinjerto y pongo lidocaína subconjuntival, y así es más fácil de separar la tenón a la conjuntiva, sobre todo en los pacientes que tienen mucho tenón. Y pues aparte sirve como que anestesia extra, por así decirlo, para el paciente y que no le duela. Y es algo que me ha servido bastante para mí. No sé, lo podrían usar e intentar. Gracias. Más comentarios, más consejos. Y muy buena clase. Gracias. Recordar que no hay que quitar tanta tenon porque la tenon también es muy funcional para los movimientos de los músculos. Entonces, si quitamos mucha tenon, podemos afectar el movimiento de los músculos. Y también tener mucho cuidado, si empieza un sangrado muy fuerte, puede ser porque estamos cerca del músculo. Entonces, lo ideal ahí es parar, limpiar muy bien y ver que no nos hayamos llevado el músculo. Gracias. Pues bueno, creo que ya sería todo. Creo que podemos ser libres. Chao. Adiós a todos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, Tania.